Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista, hoy con un día especialmente dedicado a la economía. Enseguida estamos hablando con Matías Tombolini y luego con Claudio Lozano, dos economistas para que nos traten de explicar lo que está sucediendo en este momento y para tratar de entender qué puede pasar en perspectiva. Antes de hablar de esto, confieso no saber nada de economía, no entender para mí, salvo los 54 años de experiencia en este país, de haberlos vivido. Un gran amigo que es Claudio Suchovicki dice, 54 años, viviste 7 crisis, entre default, corralito, cambio de signo monetario, 7. La pregunta es, ¿estamos frente a la octava? Y pensé que lo que corresponde, y ahora nos vamos a ocupar con los economistas, es una mirada más política y hasta social de la situación. El gobierno está enojado con algunos sectores del periodismo porque sostenemos esto que estamos diciendo, estamos en crisis. Y el gobierno, a mi modo de ver, esto es opinión absolutamente personal, no está a la altura de las circunstancias para asumir públicamente la crisis. El gobierno, hoy el presidente Macri hizo una suerte de discurso, no fue una cadena, hasta en eso se discutía. Sobre si la cadena no era volver a Cristina. Hay como una obsesión por las formas de la comunicación y una realidad económica muy que por lo menos preocupa a cualquiera de nosotros cuando hablas de aumento del dólar y demás. Hoy, mira, Mauricio Macri decía esto. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Bueno, el escenario es global. El que genera la crisis es una situación internacional. Dicen los que saben, y ahora lo voy a conversar con Matías y con Claudio, que hay una situación externa complicada. Ahora, yo solo querría recordar algunas cosas porque me parece que corresponde luego de 2 años y medio de gobierno. El presidente de la Nación dijo que no iba a haber devaluación, y hubo. Que no iba a haber aumento masivo de tarifas, y hubo. Que no iba a haber otra vez negociación con el Fondo Monetario Internacional, y lo hay, ya está Duhovne viajando a Washington. Que la pobreza iba a descender, y aumentó. Liberó hace 6 meses el precio de las naftas porque creía que en el mundo era lo que hacía falta y hoy se sorprende y pide que se congelen las naftas por 2 meses. Me parece que aparte de la crisis global, lo que hay es una crisis de preguntarnos, ¿de verdad tienen claro cuál es el plan económico? Y esto no es destituyente, es insólito la grieta instalada efectivamente por el kirchnerismo y fomentada y sostenida hasta el día de hoy, hace que uno no pueda preguntar esto. Porque si preguntás esto, si preguntás es, ¿el plan económico es sostenible? ¿Se condice con lo que dijeron? ¿Estás proponiendo la vuelta al país? Y de verdad que no. La enorme mayoría de los que vivimos acá hemos hecho un acto que ni el presidente ni su ministro de Economía, creo que es Duhovne el ministro de Economía, pueden dudar. Nosotros estamos viviendo acá. Entonces, todo el resto es una discusión absolutamente secundaria. ¿Que hay bordes en las manifestaciones argentinas que preferirían que Macri se fuera antes? Probablemente, sí, lo voy a decir, sí hay, claro que hay borde. Ahora, explicar el todo por el borde es de una torpeza fenomenal y es de una subestimación hacia la mayoría de nosotros. Hoy, otra vez, para cualquiera de nosotros, volver a discutir, ver en los canales nuestros de televisión las pizarras del dólar por si aumentó o no aumentó, ver otra vez, yo me acuerdo de Anup Singh, de Teresa Terminacián, de aquellos que venían aquí, de Ann Kruger, que venían a Argentina, y la verdad que no parece una buena noticia. De hecho, no es una buena noticia. Esto desde el punto de vista casi desde lo torpemente social, con alguna mirada política. Desde el punto de vista de lo económico, no sé, no conozco. Permítame que con 7 crisis me ponga preocupado y admitamos que lo que corresponde es preguntar a los que estudian economía y por eso yo lo recibo Matías Tombolini. ¿Qué hace, señor? ¿Cómo estás? Gusto verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Bien? Bien. Gracias. Asiento. ¿Con orden? La verdad que sí. Para mi vida personal. Para la vida personal. El resto... Difícil. Bueno, ¿arrancamos? Dale. ¿Qué es esto? Y esto es el resultado de un conjunto de errores que cometió el gobierno en la implementación de una política determinada. Un momento muy complicado, pero no complicado para Macri, ni para Duhovne, ni para ninguno de los funcionarios. Este momento es un momento complicado para Carlos, que tiene una pyme, que está en Caballito, que hace 500.000 prendas al año, tiene 30 empleados y 12.000 metros
que tiene que abastecer con su mercadería, y Carlos no tiene claro cómo sigue la cosa. Es un momento complicado para Mariana, que tiene un almacén en Villa Urquiza y que recibe la lista de precios nueva con un dólar que ya se parece más a 23 que a lo que valía el miércoles pasado, que era 20,80. Es un momento complicado para la gringa, que es mi compañera de vida, que cuando va lo que ve es que el ejercicio más natural en un supermercado es alguien que remarca otra vez los supermercados remarcando. De modo que a mí me parece que para el que vive de un sueldo que va más despacito que los precios, para el que tiene que pagar una boleta de la luz, que antes le llevaba medio día de trabajo pagar la luz, el gas, el agua, y hoy le lleva 2 días. Entonces lo que le queda disponible después para consumir es mucho menos. Y ese cliente va a Pelufo, a la vuelta de casa, 104 años, una librería palestina y corriente, y cuando va a comprar tiene un bolsillo más flaco. Y Pelufo tiene costos más altos, no vende mucho más, gana mucho menos. Mati, muchos se enojan cuando uno hace este tipo de ejemplos, pues son muy gráficos, porque los que no entendemos no tenemos otra vuelta. ¿Es 2001 esto? No, de ninguna manera. Yo creo que la oposición tiene la responsabilidad de marcar, primero, la voluntad de dialogar con el gobierno. Es un gobierno, otra vez, que no tiene ganas de conversar, como el gobierno anterior. Y yo creo que es un momento de turbulencia. El avión está transitando por una turbulencia importante. Yo vengo diciendo, desde que empezó esto, es tiempo de apoyar, después vamos a discutir, digamos, pero no vamos ahora a ver qué se hace. Esto era hasta ayer, hoy ya es distinto. Porque una cosa es, subimos la tasa, interviene el central, y otra cosa es ir a jugártela de nuestros pibes, otra vez en el Fondo Monetario. ¿Hoy Duhovne volando a Washington es jugársela de nuestros pibes? Bueno, empezás a jugar con el futuro, ya no estás moviendo la tasa para ver si te conviene, ya no estás operando en el mercado de futuros, como volvió a operar el Banco Central en el mercado de futuros. No, ya estás comprometido, le estás poniendo piedras a la mochila del futuro. Hacelo si lo tenés que hacer, pero dale una oportunidad a la otra mitad de la sociedad, que no forma parte de la conversación, que algo tiene para decir. Como yo soy memorioso y trabajo de esto, e insisto, no sé nada de economía, me acuerdo del último intento de Domingo Cavallo de que el fondo le prestara plata. ¿Te acuerdas cuando viaja a Washington sentado en un banco? Hay una foto tremenda del Diario de la Nación sentado en el banco de la plaza de allí de Washington, en la explanada del fondo, y todavía no lo atendían y demás. Digamos, ¿es esto ir a volver a pedir un auxilio desesperado al fondo? Yo creo que no tan grave. Yo creo que lo que preocupa claramente es la dinámica, y lo que a mí me preocupa mucho más es la carencia de modelo. Porque vos lo decías en tu editorial, esto no lo resuelve un conjunto de economistas alrededor de una mesa, esto lo resuelve la política. Y esto tiene que ver con que la solución pasa por mirar para adentro, no por mirar para afuera. ¿Qué es lo que falta hoy en la economía argentina? Dólares, porque el mundo no nos presta más. Por cierto, que el mercado no le preste a un gobierno de mercado, habla de que el mejor equipo de los últimos 50 años tuvo algún problema de implementación, ¿verdad? Ahora, como digo, lo resuelve la política, digo, bueno, ¿por qué? Porque para cuidar los dólares se pone de acuerdo la gente que tiene votos, no la gente que cree que la sociedad se tiene que amoldar a lo que dice el libro. Es al revés, tiene que ver cómo el libro se amolda a lo que le pasa a la sociedad. Entonces, cuando tenés que decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con los exportadores? Mira, yo te di 10 años para que liquides los dólares cuando vendías al mundo. Te doy transitoriamente 6 meses. Traelos un poco rápido, un poco más rápido, mucho más rápido. Te cobro retenciones, sí, ok. Mira, si liquidás ya, te doy un incentivo, te bajo la retención para quien liquida ahora y quien vende más que por la diferencia que vende respecto del año pasado. Preví que el gasto iba a subir 15%, igual la recaudación, perfecto. Lo que esté por encima de eso, como me dijiste que ibas a gastar eso, por ejemplo, descontémoslo de los combustibles. Yo voy a apelar algo al afecto y a los años que te conozco, porque tenés la capacidad de poder explicar las cosas. Los economistas que saben y son capaces de explicarlo son peligrosos. Es tu caso, porque podés explicarlo con precisión. Faltan dólares. Sí. Duhovne va y pide esta cantidad de dinero. Sí. ¿Se puede estimar a qué tasa prestará el fondo?
Y probablemente sea el 4%, habrá que ver cuál de las distintas líneas del fondo. ¿Nos dan 30.000 millones, se habla? Yo creo que como mínimo van a pedir eso. 30.000. ¿Para qué sirve? ¿Para solucionar el problema? ¿Para tapar el momento crítico? ¿Para responder si van a buscar la plata a los bancos? Y lo que te van a decir es lo que yo sostenía hasta ayer. Hoy ya ir al fondo yo creo que es un error, que es cuando el paciente está en paro, todos tenemos que tratar de hacerle masaje cardíaco para que empiece a responder. Después, seguramente el tratamiento, quienes tenemos una mirada por ahí un poco más heterodoxa, va a ser distinta de aquellos que tienen una mirada más ortodoxa. Igual te cuento, ortodoxo y heterodoxo siglo XX. Hoy hay que ser heterodoxo cuando se trata de ser heterodoxo y ortodoxo para otras cosas. Esa división yo creo que ya no existe más. Se empieza a desdibujar porque la economía es completamente distinta. Pero me quedo atrás un segundo. Cuando el paciente está en paro, dijiste, ¿está en paro el paciente? Y bueno, vos tuviste un momento en el que la economía quedó con una situación como en Matrix, viste, que se congela como la imagen y empieza a ir con una cámara lenta. Bueno, claramente hay allí un problema serio si el dólar marca 23,50. Algo hay que hacer. Yo lo que digo es que antes de volar afuera, hace que vuelen los de adentro, sentalos en una mesa, discutí un programa macroeconómico, porque lo que te pide, digo, ¿qué te va a pedir el fondo? ¿Quieres repasarlo antes de hablar con ellos? Ajuste, que baje Repasemos qué dijo cuando revisó el artículo 4 en diciembre, no es tan complejo. Básicamente te va a decir, comercio exterior, hace más fácil las importaciones, reforma tributaria, ok, podrías haber ido más a fondo, déficit, sí, pero es insostenible de acuerdo a los parámetros regionales. Miremos lo que dijo el fondo hace 4 meses cuando revisó vía capítulo 4 los números de la Argentina. ¿Y eso le va a pedir para prestarle los 30.000? Bueno, eso dijo ya. ¿Qué va a decir? Mati, ¿es un hecho? ¿Mañana Duhovne se viene con 30.000 millones bajo el brazo? No. Hay distintas formas de implementar las líneas de crédito que tiene el Fondo Monetario Internacional, pero todas tienen un mínimo común denominador: condiciones. Que ha sido siempre el elemento que condicionó, que determinó que alguien de afuera te diga cómo tenés que hacer las cosas. Bueno, yo creo que además es un enorme golpe a la posibilidad de autodeterminar nosotros el orden de nuestra política macroeconómica. El presidente tenía un capital enorme, pero no capital político, en la ilusión de un montón de gente que creyó que íbamos hacia un destino determinado, que no lo pudo dibujar. ¿Qué es esto lo que un poco yo planteaba? O sea, que no es económico, por no sé decirlo. Claro que no. Ahora digo, sigo preguntando desde Pelufo, desde este lado del mostrador de Pelufo. No te lo dan mañana. De acá a que te lo den. ¿Hay cómo sostener un tránsito razonable? Bueno, a ver, la expresión, la síntesis, si se quiere, del momento que vivimos es una crisis de confianza. Claramente, si bien es cierto que hubo condiciones internacionales, lo que no pasó es lo mismo acá que en Brasil. En Brasil el dólar desde el 24 de abril subió 2,9%, acá subió 12%. Claramente hay una diferencia importante como para poner a jugar las distintas cosas. Y además, en Argentina cuando los precios suben, los dólares suben, los precios se modifican, y en el resto de los países no sucede lo mismo. Porque en Brasil la gente habla en reales, acá habla en pesos y en dólares. De vuelta. Ahora, yo lo que digo es, a mí me parece que falta claramente un conjunto de acciones que permitan recomponer lo que se perdió. ¿Qué es? Confianza. Y que la confianza de los mercados, ¿cómo la noto yo en el WhatsApp? Cuando los productores, los compañeros, que ahora, bueno, no tanto, pero me dicen, Tombo, ¿compro ahora o sigue subiendo? ¿Cuándo me aparece la confianza? Cuando me empiecen a preguntar, Tombo, ¿te parece que venda? Porque creo que sigue bajando, ¿no? Es tan sencillo como eso. La confianza está expresada en lo que nos pasa como sociedad. Y ahí el problema es que el gobierno no le está hablando a la sociedad, le está hablando a sí mismo. Es endogámico el diálogo que tiene el gobierno. Por eso yo creo que el diálogo... Si le habla a la sociedad se enoja. Hay como un enojo, digo, por lo menos los intermediarios, nosotros sí. Hay como un enojo. Pero vuelvo a la pregunta, pues hay una crisis de confianza que hay que reconstruir. Ya aprendimos en economía de la escuela secundaria que la confianza es una variable importante en la economía. Así es. Ahora, en el mientras tanto pasa que el dólar está a 23 y chirolas, que hay remarcación, que tienen congelado 2 meses el precio de nafta porque si no se traslada. ¿Cómo es ese tránsito hasta que aparezca este dinero y se reconstruya confianza? Bueno, depende del camino que el gobierno elija.
Porque el gobierno puede elegir, cuando se discute el problema de las tarifas en el Parlamento, decir, miren, paremos la pelota, sentémonos a conversar un programa macroeconómico. Yo gobierno y administro esto, pero escucho. Ahora, eso supone tener un diálogo con el otro, que es un ejercicio que se practica con quien no piensa como vos. Eso es el diálogo, si no es la ratificación de conceptos. Exacto. Ahora, la posibilidad de encontrar soluciones que sean más que la suma de las partes supone estar dispuesto a entender que el que opina distinto no es una etiqueta, puede opinar distinto, no es un demagogo, ni un liberal a ultranza, no, opina distinto. O sea, no debió haber ido el ministro, debió haber primero juntado a los de adentro y no haber ido afuera. Reunión de emergencia, se convoca a las distintas fuerzas de la producción y del trabajo, se convoca a la iglesia, 24 horas, y se hace un acuerdo de, si querés, 15 días. Señores, por 15 días no se mueve un precio, nada. Vamos a encontrar adentro lo que queremos ir a... ¿Querés ir al fondo? Que para mí es una locura, porque la síntesis del fondo para mí es la olla popular de cuando nació Cami. ¿Entendés? Cami en el 2001 nació. Terminamos siendo una olla popular, Luis. Entonces, que a mí me digan que el Fondo Monetario es otra cosa, que no me jodan. Digo, ¿podemos ir con una propuesta concreta? Ahora, si salimos corriendo y vamos al fondo es una cosa. Porque, digo, de la Rúa en el 2000, y de ningún modo creo que este gobierno termine así, nos decía, el blindaje para volver a crecer. Ok, y si conversamos un programa entre todos y en vez de agredirnos nos escuchamos, no es tan complicado. Digo, porque vos decís esto, yo me acuerdo, blindaje, canje, megacanje, Sarasa, y digamos, ¿se está en ese camino? ¿Hay un escenario de eso? No, yo creo que no se está porque las condiciones macroeconómicas de la Argentina hoy no son de un nivel de endeudamiento. La Argentina no tiene ninguna chance de ir al default. ¿Por qué iría? Digamos, si no tiene un nivel de endeudamiento impagable, no tiene una inflación de 500%. Lo que pasa es que la dinámica es aquí el problema. Claramente porque si vos no podés controlar la volatilidad de tu moneda, tenés allí un problema que es lo que sintetiza además la confianza entre nosotros. Pensemos cómo funciona la confianza del dinero en Estados Unidos. Si vos pagás una cosa que vale 95 centavos con $1, ¿te dan los 5 centavos? Bueno, ¿vos crees que el tipo que en Estados Unidos te da 5 centavos cree que valen para algo? No. Y el tipo que lo recibe tampoco. ¿Por qué se produce esa transacción de 5 centavos? Porque el que recibe y el que da creen en ese mito compartido que es el dinero, que no es la expresión exclusiva de variables de orden cuantitativo, cuánto dinero hay o qué precio tiene, tasa o cantidad de dinero, sino que es la síntesis de algo mucho más importante, que es el tipo de proyecto que nos representa, a dónde nos encontramos. En Argentina no confiamos porque no confiamos en nosotros, porque no hay proyecto. Mati, hablale al cámara que está atrás, o el que te está tomando, como decía, a Mariana, a la gringa, a quien sea, que del único modo que vos sabés es tratar de zafar como puedas, y que compro dólar, ¿qué hace? Depende muchísimo, primero, en dónde esté parado cada uno. Y ahí me parece que hay que ir por partes. No es aquella persona que en la Argentina ahorra, los políticos lo que no terminan de entender es que nadie ahorra en dólares porque quiere ganar. Ahorran porque no quieren perder más. Y eso es una diferencia fundamental. Así de básico. Después, y si ese es el sentido, yo te digo, depende cuál sea tu objetivo de corto plazo. Para mí, 40% de tasa es una locura, pero es lo que están pagando hoy. Eso sí. Ese ahorrista tiene que saber que yo creo que el gobierno no va a sostener una tasa incompatible con el crecimiento, aunque sea raquítico, que ofrece hoy la economía argentina. Algún día si querés hablamos del tipo de crecimiento, ¿no? Porque crece el Excel, Pelufo no crece, digamos, crece el Excel. Ahora, entonces, depende de la aversión al riesgo, cuánto quieras vos arriesgar. Depende de cuándo lo vayas a gastar, de mediano plazo. Mira, en mi último libro, que salió en mayo del año pasado, yo tomaba dólares del 2003 hasta fin del 2016. Comprar dólar billete no fue negocio. Con todas las sacudidas que se pegó, fue mucho más negocio apostar a otro tipo de activos financieros. Lo que pasa es que esos son los menos. Después está aquella persona que dice... tramité un crédito UBA, y de vuelta la falta de diálogo con la oposición. Ahí Marco Labaña tiene un proyecto muy piola para proteger a los usuarios que están tramitando su crédito hipotecario. Pero te lo pongo en un ejemplo más concreto, una idea que tiro arriba de la mesa. Mira, cuando vos fuiste a pedir un crédito hipotecario en la Argentina en enero, el dólar valía 18,90. Necesitabas $100.000, pedías
1.890.000. Eso hoy son 2.800.000 o 900.000 pesos, depende del tipo de cambio. Esa diferencia, ¿quién la cubre? La angustia, la frustración. Pero los bancos no, y el Estado no te dio ninguna solución. Ahora, ¿qué hay que pensar? Hasta acá se estaba pensando cómo hacer para securitizar a los bancos, que por supuesto no están para hacer beneficencia, no tienen que regalar la plata porque prestan la que otro depositó. Ahora, y si cuando pensamos en securitizar al que toma el crédito, vos venís y me decís, tomo, necesito $100.000 al banco, perfecto, mira, por ventanilla 1 te digo, tomá, comprar $1 futuro y calzá tu pedido de préstamo. No sé de qué me estás hablando, para mí es rameo. Te doy una herramienta para que vos acotes la volatilidad de tu préstamo. Pero vuelvo a la gringa, vuelvo a Pelufo y todo eso. Es que pienso en vos, porque acá se piensa en los bancos, no en la sociedad. ¿Cómo protejo mi sueldo? Soy un laburante asalariado. El cámara es un laburante, ¿qué hace? Depende. Decíamos, crédito UVA, para zafar. Para llegar a fin de mes. Hoy lo que está claro, que lo que tenés que tratar es de tener un esquema de compra inteligente. ¿Por qué no hay mucho más? Vos tenés un nuevo esquema de precios cuidados, tenés precios claros. Vos fíjate que las herramientas que el gobierno tiene que son buenas, como precios claros, no están difundidas. Vos entrás en tu barrio, mirás, ponés donde vivís y te tira los precios más económicos en preciosclaros.gov.ar. Ahora, claro, magia no hay. No, claro. Digamos, pero no se trata tampoco de militar el ajuste. Digamos. Vos decís, no es el 2001. No, hoy no lo es. ¿En los 90? No, tampoco. Esta no es una derecha como la derecha menemista. Yo creo que ahí el análisis que hace Nathanson, que estuvo acá, y a partir de su entrevista yo leí su libro, me parece que es un análisis bastante lúcido en el sentido de la lectura que tiene en respecto al macrismo. Lo que pasa es que el problema, ¿por qué no es los 90, pero por qué es de derecha? Porque siguen creyendo que la pobreza es un problema que se discute con el ministro de Desarrollo Social. Y hay que discutirlo con el ministro de Producción, porque acá tenés 30 puntos de pobre, 25 en la anterior, te va a dar más alto en la próxima, pero no, digamos, porque depende cuándo lo medís, y tenés 7,2% de desempleo. ¿Qué significa? Tenés empleados pobres. Cuando bajó el desempleo, ¿por qué lo hizo? Porque subió empleada doméstica, monotributo y sobre todo monotributo social. Estamos creando empleo de baja calidad porque vamos a un modelo de 5 millones de tipos le va bien y 31 millones de personas que no es que les va mal, pero se achata, Chile, se achata la pirámide. Digamos, empleo precario, de bajo salario y no está la agenda de la innovación. Quiero un par de cortitas para despedirte. ¿Es el mejor equipo técnico de los últimos 50 años? No, no solamente no lo es, sino que adentro de su marco teórico han entrado en contradicciones que son inexplicables, aún si fueran alumnos de la facultad míos en la facultad. Que el error mayor es el central de Sturzenegger, los 6 ministros de Economía, viste que ahora esta cosa también casi de tercer tiempo de rugby, sí, que se habla de Toto, Nico, Pancho. Claro, no. Pero es que yo ahí tengo disiento con muchos análisis que creen que el problema son los 6 ministros. No, el problema es qué intereses representa quien gobierna, Luis. Si empezás pensando en cómo hace la gente para pagar la boleta o cómo haces para que le cierren los números a la empresa, no es un problema de implementación, es un problema de objetivos. Y el objetivo me parece que no es el que tiene a la gente primero. Te acompaño y te agradezco mucho la charla, lo recibo, Claudio. Gracias, Mati, como siempre, un placer verte. Nos estamos viendo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un gusto verte. ¿Todo bien? Por favor. Bueno, arranco originalmente, como con la misma pregunta, digo, original de que no soy nada original. ¿Le vamos a cambiar el vaso de agua? Ahí viene Luciana para que tengas agua. ¿Qué es esto de lo que está pasando? Algo esperable. La verdad que no hay mucho lugar a la sorpresa. Argentina es un país sumamente vulnerable y frágil por su matriz productiva, por desequilibrios varios, entre ellos el endeudamiento. Y el gobierno resolvió gobernar tomando como clave un endeudamiento exponencial en los 2 años y pico que lleva, acortando plazos de vencimiento y poniendo en marcha una política de apertura comercial, financiera y de regulación tal que llega al punto que la Argentina ni siquiera sabe cuándo sus exportadores van a liquidar sus dólares. En un contexto donde Argentina tiene un agujero en sus relaciones comerciales y financieras con el mundo de 40.000 millones de dólares al año. Para pasarlo en limpio, de cada $10 que la Argentina necesita para su funcionamiento, produce 6.
Los otros 4 los tiene que buscar por deuda o por ingreso de capitales de corto plazo de carácter especulativo. Esto es, o le pido deuda a alguien o viene un timbero. Exactamente. Esas son las dos opciones. Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron los timberos ahora? Y lo que pasó es, primero, pasaron varias cosas. La primera es, hay un cambio en el escenario, viene dándose ya. Entre otras cosas, este gobierno cuando asumió ni siquiera percibió que la globalización de la que hablaba y el mundo al que iba era muy distinto al que ellos necesitaban para su estrategia. Pero más allá de esto ahora se complicó aún más y hay tendencias claras a la suba de la tasa de interés internacional que han impactado en todos los mercados, ¿no? En realidad todas las monedas se han devaluado frente al dólar, no es solamente el caso de la Argentina, claramente hay una suba en la tasa de interés, por lo tanto conseguir deuda se hace cada vez más caro, primer problema. Y segundo problema, que también aparece, es Argentina tiene, como fruto del sistema de administración de esto que han armado, que es de locos, y una de las claves es el Banco Central y sus famosas LEVACs, para tener una tasa de interés que premia a quienes vengan, ya sea de acá o de afuera, que tengan a los dueños de dólares que decidan prestarlos. En realidad, digamos, tenemos un vencimiento el 14 de mayo de 30.000 millones de dólares, la mitad de las LEVACs, porque no solo han tomado deuda, sino que han acortado plazos de manera extrema. Y te digo más, tenés de acá a comienzos del 2019, tenés vencimiento de letras del Tesoro, vencimientos de swaps que han tomado con bancos. En total, si sumás, tenés vencimientos próximos de alrededor de 54.000 millones de dólares, que si no te los renuevan van al dólar. Y para que te los renueven vos tenés que poner la tasa que destruye cualquier posibilidad de financiamiento productivo. Para que el tipo no se me vaya de la inversión, la Exactamente. pongo hoy 40, mañana de Cristo sabe. Dicho de manera corta, digo, la política del gobierno agravó la fragilidad de la Argentina a punto tal de volver a ponernos al borde del default. En ese marco aparece la recurrencia al fondo. Yo Ese te es lo el digo tema. con un prejuicio ideológico y un prejuicio de vida. Yo no sé nada, no entiendo nada, pero me acuerdo, y vos te vas a acordar porque tenemos más o menos la misma edad, de Teresa Terminacián, cuando venía del Fondo Monetario, y Anuxin, y me da escalofrío volver. ¿Está bien que me dé escalofrío? Sí, absolutamente. Es algo así como el sello que faltaba para confirmar que los argentinos tropezamos por tercera vez con la misma piedra. Porque tropezamos con este tipo de políticas en la etapa de la dictadura, tropezamos con este tipo de políticas en la década de los 90 y estamos tropezando de vuelta. El fondo en realidad lo que viene es a reforzar el proceso de ajuste. Más ajuste en términos fiscales y más probablemente mayor devaluación y ajuste en el nivel de actividad, mayor recesión para que la Argentina por vía de la recesión tenga algún saldo comercial positivo. Es decir, vamos a problemas serios en términos sociales, no vamos a un escenario interesante. Y es más, lo que el fondo hace agrava el problema. El tema más grave aquí es que más allá de que algunos hacen buenos negocios, pues este es otro problema. Este gobierno es una suerte de conflicto de interés permanente. Los que están sentados y manejando el Estado de la Argentina, 7 de cada 10 funcionarios son representantes, CEOs, gerentes o representantes de cámaras empresariales, dominantemente de bancos extranjeros y de empresas extranjeras. Es más, lo que pasó en las últimas 2 semanas, el modo en que Argentina dilapidó cerca de 7.000 millones de dólares de reservas, fue una locura. Nadie puede entenderlo si no es que hay connivencia con algo, porque la verdad, la lógica frente a estas cosas es que los bancos centrales del mundo hicieron es dejar correr la moneda, que se produzca cierta devaluación y no perder reservas. No venderse de ese dinero. Acá Entregaste 7.000. entregaste y después dejaste correr la divisa. Ahora, tengo una En pregunta. realidad dejaste salir a alguien haciendo un negocio. Me lo voy a anotar porque es importante esto que estás diciendo, pero digo, ¿esto lo hicieron porque no saben o porque lo hicieron exprofeso? No, yo creo que saben. Por eso digo que el problema es que el gobierno es un gran conflicto de intereses. Y están sentados manejando el endeudamiento de la Argentina personajes que se han dedicado a ser funcionarios de los bancos. Y la verdad es que el que está por detrás de la primera compra masiva de dólares es el JP Morgan.
Y en realidad Luis Caputo y el que está de segundo, tercero de Sturzenegger son todos hombres de JP Morgan. Digo, la verdad es que vos te encontrás a cada paso con definiciones de política que no tienen que ver con ningún manual. Digo, lo escuchaba recién a Tombo, y la verdad cuando él dice, ni siquiera en el marco de su marco teórico están haciendo las cosas bien, efectivamente es así, ni siquiera en ese marco teórico están haciendo las cosas bien. Ahora, tengo la sensación también de ignorante, pero de haber pasado unas cuantas veces esto, es que ahora viene bueno, desesperadamente que nos den los 30.000 millones. Duhovne está volando ahora a Washington. La solución es que nos den los 30.000 millones, como fue el blindaje, el canje, Entonces, con los 30.000 millones venimos y ya paramos la pelota y ya empezamos a corregir las cosas. ¿Tiene lógica? No, no tiene ninguna lógica, porque en realidad, digamos, esta política nos agravó los problemas que teníamos y nos lleva a esta situación. En realidad, la sugerencia es profundizar esta política, no hacer otra. En realidad, hay un problema de fondo. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Argentina tiene una matriz productiva absolutamente deforme. Es decir, nosotros tenemos una especialización productiva absolutamente primaria, débil en términos de productividad. Tenemos una industria que compra todo en el exterior, es decir, su nivel de importación es brutal. Tenemos procesos de primacía del consumo de los ricos y del turismo en el exterior que dominan el funcionamiento de la Argentina. Tenemos un proceso de fuga de capitales anual monumental. Digo, cuando vos agarrás la balanza de pago de la Argentina, tenés 10.000 millones de dólares en rojo, tenés un balance turístico, otros 10.000 millones de dólares en rojo, tenés 23.000 millones de dólares de fuga de capitales en el año, tenés remisión de utilidades al extranjero por montos siderales. Digo, no hay dólar que alcance con este tipo de funcionamiento. Hay que poner manos a la obra para reorganizar el rumbo productivo, comercial y financiero de la Argentina. Si no se hace, vos podés tomar deuda para cambiar eso. Pero no para profundizarlo. No para mantenerlo o profundizarlo, que este es el problema. ¿Qué es lo que le van a decir? Supuesto, ni más ni menos porque la recomendación que viene de la mano, porque no es que el fondo te da los 30.000 millones y te dice, haz lo que quieras. No, te dice, mira, vos tenés que profundizar tu apertura, con lo cual la estructura productiva se debilita aún más, eleva su coeficiente de importaciones, vamos a importar más de lo que estamos importando, digo, desregula más, con lo cual, por lo tanto, la salida de capitales va a seguir siendo la que es. Consecuentemente, digo, están, digamos, con fondo, sin fondo, nosotros, lo único que hacen estos 30.000 millones de dólares, como lo hizo el blindaje, es volver al mismo lugar, más débil todavía. Hay una película genial en la que Marisa Paredes le dice a Imanol Arias, en un estado de desesperación porque él la deja, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Dice, me cruzó ahora, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? El problema argentino no es un problema económico, es político. Argentina tiene toda la capacidad económica para salvar. Es más, te diría, es un país donde los niveles de saqueo llevan décadas. Y Argentina todavía sobrevive. ¿Qué es nivel de saqueo? ¿A qué te referís? Saqueo de recursos naturales, digo, nosotros vivimos toda la década del 90 y del 2000 y buena parte del saqueo de nuestra riqueza hidrocarburífera, el paradigma de Repsol. Repsol era una empresa de cuarta categoría en el mundo, se transformó en una petrolera importante, llevándose todo de la Argentina. Y así dejándola. Ahora, tengo una pregunta de los hidrocarburos. Pero te digo una sola cosa, digo, ¿por qué te digo esto? Si vos tomás la riqueza de la Argentina, dividís lo que la Argentina genera en un año, por los 44 millones de argentinos que somos, cada argentino tendría que tener una renta mensual de $1.000. De vuelta, todo lo que produce la Argentina, dividido los 44, me da $1.000. Esto es mensuales. 23.000 al mes. Exacto, cada persona, Cada persona. Cada pibe, cada hombre, cada mujer. 46. ¿Esto qué quiere decir? Cada 100.000 pesos por hogar. Hogar, 80.000 pesos promedio. En la Argentina, los hogares tienen en promedio 23.000 pesos por hogar y el 50% menos de 13.000. Digo, el problema argentino es la desigualdad. El problema argentino no son ni los pobres ni el Estado. Son los ricos y su forma de acumular. Ese es el problema de la Argentina. Es voracidad. Ese es el debate central. ¿Por qué Argentina no cobra impuestos a los ricos? Digo, ¿por qué estamos discutiendo que el ajuste fiscal es emisión o deuda?
¿Y el capítulo de cobrarle a los ricos dónde está? Nosotros tenemos 114.000 argentinos que tienen un patrimonio neto superior a los 15 millones de dólares. Y nosotros no cobramos prácticamente nada del impuesto a los bienes personales. Si le cobráramos la alícuota de 0,75 que regía hasta el 2015, vos tenés recursos para que no haya hambre en la Argentina. Eso no es metáfora, es un cálculo Es un aritmético. cálculo aritmético. Cobrándole el 0,75% del patrimonio neto que ellos tienen, vos tenés un flujo de financiamiento para garantizar una transferencia donde todos los hogares que hoy pasan hambre dejan de tenerlo. Ahora, Claudio, yo decía al comienzo con Tombo, quedan dos opciones. Se equivocaron, o en realidad es esto, es lo que, a lo que estamos llegando es el modelo, y lo que hay es una sobreactuación política. No, yo creo que no. Digo, han cometido equivocaciones, pero no es que no tienen un rumbo en donde yo te diría que lo que priman es el rumbo de los negocios, el predominio financiero y petrolero dentro del gabinete es monumental. Cuando vos mirás el año 2017 y analizás los balances de las empresas, de las 53 empresas que cotizan en bolsa, te encontrás primero que esas empresas crecieron en facturación, en resultados brutos y en utilidades netas muy por encima del índice de precios y muy por encima de la economía. Es decir, fue un crecimiento concentrador. Pero a su vez, cuando te fijas en 8 empresas asociadas, por ejemplo, al tarifazo, ¿no? Las empresas que podríamos caracterizar los Aranguren Boys, estás hablando de un Metrobras que creció en sus utilidades un 1100% en un año, Edenor que creció en 2200% en un año. Estás hablando de 8 empresas que tienen un crecimiento en la facturación del 99%, de las utilidades brutas en un 200% y de las netas en un 770%. Es monumental el negocio. Yo me hice la promesa desde hace un tiempo de no insistir con que si yo digo esto, pero en realidad dije con Cristina, me aburro. Me parece que es una trampa a la que caemos los periodistas que no corresponde, porque en su momento lo que hubo que decir se dijo o no. Pero te traigo el argumento del gobierno. Es la herencia. Hoy el presidente dijo, esto es consecuencia de lo que nos dejaron. No, es absolutamente falso eso. Hay una herencia que no solo viene de Cristina, es más vieja, hay una herencia estructural de una economía argentina que tiene los problemas. Hay una matriz productiva sojera, hidrocarburífera, minera, extractiva, que es una matriz debilitada, una matriz débil, como te decía anteriormente, hay una matriz con una armadura industrial dominantemente extranjera, hay un nivel de extranjerización y concentración complicado y preocupante. Ahora, el problema es que la política que pusieron en marcha agravó los desequilibrios de esta Argentina. Por eso es, sobre la base de una economía deformada, complicada, vos pusiste en marcha un proceso de apertura que agravó tu debilidad en términos comerciales, la apertura comercial, de desregulación y apertura financiera que te hace sumamente vulnerable al ingreso y egreso de capitales de acuerdo a cómo sea el escenario internacional. Porque si no, el tema es la herencia o me cambiaron las tasas de interés en el mundo, no lo que yo hice. Digo, no, hermanito, vos agravaste el cuadro. Vos tomaste 90.000 millones de dólares de nueva deuda pública en 2 años, creíste que con eso solucionabas el problema y estabas pidiendo autorización para este año para 46.500 millones de dólares más. Son 130.000 millones de dólares en 3 años. La dictadura militar tomó 43.000 millones en 7, que actualizados ahí son 75. En realidad, en 3 años ellos duplican la deuda que tomó la dictadura. Y si vos me decís que tomaste la deuda para reorganizar el sistema productivo argentino, yo te puedo decir, bueno, pero vos estás ingresando a la Argentina en una carecita que es la vieja. Tomo deuda para pagar deuda. Y favorezco a los que intermedian. Exactamente. Cuando Caputo va al Congreso y dice, no, nosotros estamos tomando deuda para mejorar el perfil de vencimiento. Mentira. Vos estás tomando deuda para pagar los intereses de la deuda anterior. Es tremendo. Con lo cual vos multiplicás el endeudamiento y no resolvés nunca. Es mentira lo del déficit fiscal porque vos en realidad ajustás el gasto por un lado mientras te suben los intereses por otro que forman parte de tu gasto. Te traigo muy doméstico porque si hay algo que respeto de tu laburo de todos estos años, que vos laburás en gremios de laburantes que ponen el cuerpo todos los días, quiero decir, ¿no? Entonces, hoy antes de venir para acá, ahora decimos que van a congelar
el precio de los combustibles por 2 meses. Ayer con Ernesto Tenenbaum decíamos, es raro, hace 6 meses lo liberaron y no se enteraron que podía subir y que esto se trasladaba a precio. ¿Qué significa congelar el precio de los combustibles por 2 meses? ¿Una curita? Para una... Sí, porque en realidad, digamos, ellos ¿qué hicieron? Desregularon el mercado de combustible. Claro. Consecuentemente, ahora que tienen esta estampida, esta corrida cambiaria, lo que van a tener es una suba en el precio del combustible. Entonces, bueno, como saben que esto es agregar más nafta al problema inflacionario, porque ya la inflación va a estar por encima del año pasado. O sea, estaban pegándole en el palo, ya estábamos en 22 antes de la corrida, 22%, no 15%, ahora estamos arriba de 25%. Y depende de cómo termine de cerrar esta historia. Pero digo, para salarios que se están discutiendo en 15% en 2 tramos, para jubilaciones que están actualizándose por debajo, para planes sociales que se actualizan por debajo. O sea, vos estás diciendo con claridad que vas a reducir en profundidad los salarios reales y el poder adquisitivo de la población durante el año 2018, cuando en realidad ya está mal la situación en ese sentido. Así que en ese sentido no... Te viene a ver al gremio, te viene a ver al viejo Bate un empleado. Te dice, ¿qué hago, Claudio? Tengo laburo, tengo la suerte de que tengo laburo. ¿Qué hago para por lo menos no perder? No perder, no. Perder... Para no perder... La única... cobro 20 lucas por mes. Es decir, un sueldo aceptable está en blanco. Tengo 20.000 pesos. Tengo 2 chicos. No me alcanza. Y si separo un puchito no quiero que me lo fume la inflación, el aumento. ¿Qué hago? Mirá, es penoso lo que yo te puedo decir. Lamentablemente ese tipo, el único refugio estructural que tiene para su guita es el dólar. A no ser que se reorganice el sistema de funcionamiento de la Argentina. Pero ahí vuelvo a lo que te dije, Argentina no tiene un problema económico porque tiene capacidad económica para resolver las cosas. Digo, haciendo la misma cuenta, la riqueza argentina la generan 17, 18 millones de laburantes. Si vos dividís eso, te da que cada laburante tendría que llevarse en el bolsillo 50 lucas por mes. El ingreso promedio de los laburantes son 13 lucas y el 60% gana menos que eso. Entonces, Argentina es un problema de desigualdad que se expresa en todo. Es más, la discusión de la inflación que tanto damos, la inflación no se resuelve porque la inflación es un conflicto. Es un conflicto de intereses, es una disputa en el terreno de los precios, en donde no hay acuerdo social sobre cómo se reparte. Resolver la inflación es instaurar un orden social que sea aceptado por el conjunto. Y Argentina no tiene esto. Y esto por las dudas no es dirigismo del siglo XIX, no vamos a volver a... Entonces digo, cuando se mueve un precio por encima del otro, ese sector capturó más renta que el otro. Y eso pasa entre los trabajadores, los planes sociales, los jubilados y los sectores empresariales, y entre cada sector empresarial, entre las finanzas y la producción, el comercio y demás. ¿Sabés qué? Ese debate, digo, cuando hablan del déficit, el déficit también es un desacuerdo, tiene que ver con el acuerdo sobre cómo gasta un Estado y cómo recauda. El problema es que no hay un acuerdo social para definir una perspectiva de la Argentina que contenga el conjunto. Ese es el debate que falta. Entonces, que lo que más me acuerdo entre esto que vos decís, que me parece que robaré, que la inflación es una tensión entre 2 intereses. Una vez con uno de los 6 ministros de Economía, que no puedo revelar porque una conversación en off, cuando discutíamos sobre esto, sobre el tema de los precios y más, me dijo, usted tiene que tener en cuenta que hay una mano, y casi dice invisible, del mercado, y yo me fui al siglo XIX. Digamos, ¿creen en esto? A mí me resulta... Puede ser que haya algunos que crean en eso. No me parece que los que deciden en serio crean mucho. Hay algunos que tienen visiones ideológicas, pero francamente creer en el mercado, en una era donde gobiernan las corporaciones con sus intereses, el funcionamiento del régimen capitalista en general, la verdad que es poco serio. Así que mucho no le creo a eso. Esto es casi una consulta médica por obra social. Olvídate que haya plus por privado. ¿Es grave, doctor? ¿La situación? Y sí, claro que es grave. Es grave porque no estamos bien. No es que es una crisis en un momento de auge de la Argentina. La Argentina no viene bien. La Argentina del 30% de pobres es una Argentina muy, muy delicada.
lamentablemente la historia enseña que estas políticas han terminado siempre del mismo modo. Grandes conflictos sociales o crisis externas por exceso de endeudamiento. Y las crisis sociales se han resuelto violentamente en el terreno de lo social y con devoluciones y pérdida del poder adquisitivo para la enorme mayoría. Sí, claro, por supuesto. Y aparte tenés una suerte de genocidio silencioso, la pobreza de los pibes de la Argentina. Es brutal. Este informe que ahora nadie podrá discutir, que es de la UCA, Sí. de 0 a 17, casi 7 de cada 10 pibes en estado de pobreza. Así es, haciendo la pobreza multidimensional. No, por eso digo, hay un genocidio silencioso en la Argentina. Hagamos un juego que no va a pasar jamás. Te llama Macri y te dice, bueno, a ver, dame un consejo, ¿qué hago? Abrí una discusión con todos los sectores. Abrí la concertación que alguna vez dijiste que ibas a hacer y no hiciste. Discutamos en serio otra Argentina. Y aparte le diría lo que te dije. El problema no son los pobres y el Estado. El problema son los ricos, su forma de apropiar riqueza y su forma de acumular. Los ricos acumulan y fugan capitales y no pagan impuestos. Esta es la realidad de la Argentina. Digo, cuando uno tiene que discutir por qué en la Argentina no hay inversión, hay que acordarse de eso. Hay que acordarse que hay casi 400.000 millones de dólares en el exterior. El blanqueó solo 170.000, 140.000. Blanqueó en el sentido de que ahora se reconoce que está fuera esa parte. Pero ¿Y qué fue el segundo semestre, los brotes verdes, la lluvia de inversiones? Bueno, en primer lugar creo que tiene que ver con una visión del mundo que ellos tenían que no existía. Hay un mundo que está rediscutiendo los términos de los beneficios de la globalización. Hay países desarrollados que no están de acuerdo con lo que les tocó. El primero, los Estados Unidos, que dice, en el marco de este proceso de globalización yo perdí. Y lo mismo dice Gran Bretaña y otros países de Europa. Y hay una rediscusión en el mundo donde las políticas proteccionistas, la puesta en discusión de las aperturas globalizadoras, de los tratados de libre comercio, en los que confiaba este gobierno, están todos en discusión. Es más, ellos confiaban en una salida exportadora de la Argentina, cuando vos tenés que el comercio mundial después del 2008 se estancó o crece muy lentamente, no es el mismo comercio mundial que tenías antes. Y la inversión extranjera se mueve por definiciones muy de largo plazo y muy lentas, y tiene tendencias muy firmes, donde la Argentina tiene un lugar ganado para algunas cosas y no para otras. ¿Para qué cosas? Recursos naturales. Claro. Los inversores extranjeros vienen a depredar recursos naturales y llevarse rápidamente todo lo que puedan, a no ser que vos le pongas condiciones. Si vos querés hacer otra cosa con el capital extranjero, tenés que armarlo y tenés que convencerlo e ir a buscarlo, que es otra discusión. Pero además, digo, si el grueso de los ricos tiene la guita afuera, es muy difícil, digo, antes que pensar en la inversión extranjera, hay que pensar cómo la Argentina invierte lo que genera. Nosotros tenemos un problema de cómo retenemos el ahorro que nosotros mismos generamos. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Esto es Luis Novares, entrevista. Hasta mañana.